Bienvenidos a las clases de finanzas. Hoy vamos a hablar de una herramienta fundamental que es en las finanzas de corto plazo, como viene a ser el punto de equilibrio operativo. El punto de equilibrio operativo es una herramienta muy utilizada en la planificación de corto plazo. Al empresario le permite conocer el nivel mínimo de ventas que se requiere para poder cubrir la totalidad de los costos. Otro concepto que está muy relacionado con el punto de equilibrio es el concepto de apalancamiento operativo y apalancamiento financiero, que básicamente nos mide la fuerza con que estos costos empujan al resultado operativo y a la utilidad antes de impuestos. Este punto vamos a saberlo más adelante, que por ahora nos vamos a enfocar lo que viene a ser al punto de equilibrio operativo, punto de equilibrio económico. El punto de equilibrio económico u operativo básicamente es donde los ingresos se igualan a los costos totales operativos. Es decir, es donde las empresas no obtienen pérdidas ni ganancias. Cuando los ingresos son iguales a los costos, en ese punto no se obtienen ni pérdidas ni ganancias. ¿Cómo determinamos el punto de equilibrio en términos de cantidad? Es decir, la cantidad de equilibrio. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de equilibrio simplemente es igual a los costos fijos dividido entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces vamos a desglosar de la definición del punto de equilibrio para llegar a esta ecuación. Entonces para ello lo que voy a hacer es abrir una hoja de Word para desglosar y llegar a esa ecuación. Entonces, habíamos dicho que la definición del punto de equilibrio operativo es simplemente donde los ingresos se igualan a los costos. Esa es la definición del punto de equilibrio. Ingresos igual a costos. En ese punto no hay pérdidas ni ganancias. Entonces, nosotros sabemos muy bien que los ingresos no es nada más precio de venta unitario por la cantidad de equilibrio, en este caso por la cantidad vendida. ¿Okay? Precio de venta unitario por la cantidad vendida. Esos son los ingresos. Y los costos, tenemos dos tipos de costos, que son los costos variables y tenemos los costos fijos. Entonces, después vamos a definir qué es costo variable y qué es costo fijo, porque esto es fundamental que nosotros sepamos la composición del costo variable y la composición del costo fijo. Por ahora no vamos a entrar a detalle, lo que vamos a dedicarnos es a desglosar la ecuación. Entonces, el costo variable simplemente es igual al costo variable unitario por la cantidad. Es decir, ¿cuál es el costo variable unitario? Por la cantidad que yo quiero producir y vender y comercializar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Todos los términos que tienen cantidad, pues lo vamos a llevar al primer miembro. Es decir, precio por cantidad se queda en el primer miembro porque tiene la cantidad, la variable cantidad. Y del segundo miembro, el término que tiene cantidad lo llevamos al primer miembro. Es decir, si está sumando va a pasar a restar. Por lo tanto, vamos a tener que el ingreso menos el costo variable va a ser igual al costo fijo. Entonces, fíjese, ahora lo que tengo que hacer es simplemente utilizar un caso de factorización, que es el caso número 1, que lo que voy a hacer es factorizar la cantidad. Y vamos a tener cantidad, paréntesis, por precio de venta unitario menos costo variable unitario dividido igual a los costos fijos. Entonces lo que yo quiero es despejar la cantidad, y despejando la cantidad vamos a tener que todo lo que está multiplicando la cantidad pues va a pasar a dividir al costo fijo. Entonces, dividido entre el costo fijo. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí tenemos
la ecuación de la cantidad de equilibrio. Entonces esto es la ecuación de la cantidad de equilibrio. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para determinar el nivel de ventas y producción que yo debo realizar para no perder ni ganar, es decir, para poder cubrir la totalidad de los costos. Entonces de ahí viene esta ecuación, que la cantidad de equilibrio es igual a los costos fijos dividido entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y lo que tenemos que tener bien claro también es que el margen de contribución unitario, que es otra variable fundamental, el costo variable, perdón, el margen de contribución unitario, no es nada más al precio de venta unitario menos el costo variable unitario, que enseguida vamos a definir qué es el margen de contribución. Entonces también es fundamental esa ecuación. Entonces, volviendo a nuestra presentación, les decía que para poder determinar la cantidad de equilibrio o el punto de equilibrio, en este caso, es fundamental que nosotros entendamos lo que es costo variable y lo que es costo fijo. Los costos variables son aquellos costos que están relacionados con el nivel de producción y nivel de ventas. Por ejemplo, la materia prima, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, es decir, aquellos costos que están incurriendo el departamento de producción, que están en función del nivel de producción y nivel de ventas. Usted quiere producir más, pues tiene que comprar más materia prima. Usted quiere producir menos, pues compra menos materia prima. Entonces, fíjese, va relacionado con el nivel de producción. Y no así en los costos fijos. Los costos fijos son aquellos costos que no están relacionados con el nivel de producción ni con el nivel de ventas, sino que esto está en función del tiempo. A medida que pasa el tiempo tienen un pequeño incremento. Por ejemplo, los alquileres de las oficinas, los sueldos administrativos. Los sueldos administrativos, por ejemplo, permanecen constantes, es decir, fijos por un lapso de un año, sale un decreto de incremento salarial, se incrementa y nuevamente permanece fijo durante un lapso de un año, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro, la clasificación entre lo que es costo variable y costo fijo. El otro que les decía que el margen de contribución unitaria no es nada más el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, ¿qué es el margen de contribución unitaria? El margen de contribución es aquel margen que contribuye para poder cubrir los costos fijos ya después de haber cubierto los costos variables, que no es nada más precio de venta menos costo variable unitario. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, gráficamente el punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es nada más, como decía la definición, es donde los ingresos se igualan a los costos. Entonces aquí ustedes pueden ver una curva de ingresos y una curva de costos. Donde se intersecta estas dos curvas es el punto de equilibrio. En ese punto no hay pérdidas, tampoco hay ganancias. Pero fíjense, el comportamiento del costo fijo es constante para cualquier nivel de producción y cantidades, ¿no? Para cualquier nivel de cantidad. En el eje de abscisas graficamos las cantidades y en el eje de coordenadas graficamos lo que son los costos y los ingresos. Y luego tenemos el costo variable, que parte del origen, porque si usted no produce ninguna unidad, pues no va a tener costo variable, por lo tanto iniciamos del origen y va creciendo a medida que vamos produciendo y comercializando más unidades. ¿Quieres producir más? Pues va a ir creciendo nuestro costo variable. Por lo tanto, la sumatoria del costo fijo más el costo variable, pues nos va a dar la curva de costo, que parte desde el punto del costo fijo, que no es nada más sumatoria del costo fijo más el costo variable. Y la curva de ingreso va a partir del origen. Si usted no vende ninguna unidad, pues no va a tener ingreso, por lo tanto va a ser cero. Entonces partimos del origen. Y a partir que usted va comercializando más unidades, el nivel de curva de los ingresos va incrementándose. Entonces aquí tenemos un gráfico lineal para todos, tanto para los costos, para los ingresos. Y no necesariamente son lineales las curvas de las ventas, los costos, ¿no? Pero en este caso estamos tratando de explicar con una función lineal. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay una intersección entre la curva de ingreso y los costes. Ese es el punto de equilibrio en términos de cantidad y en términos de importes, en términos monetarios si ustedes quieren.
Entonces, ¿qué pasa si la empresa produce y comercializa una cantidad menor a la cantidad de equilibrio? ¿Qué es lo que sucede? Que ven con la parte roja, el área de la parte roja. La curva de los costos está por encima de la curva de ingresos. Eso significa que los costos son mayores a los ingresos. Por lo tanto, vamos a tener pérdida, ¿no? Entonces, si nosotros producimos y comercializamos una cantidad menor a la cantidad de equilibrio, vamos a tener pérdida porque los costos van a ser mayores que los ingresos. Pero si la cantidad de producción y comercialización es mayor a la cantidad de equilibrio, la parte derecha de la cantidad de equilibrio, aquí ustedes pueden ver que la curva de ingresos supera la curva de los costos. Entonces estamos viendo una área de verde que viene a ser el área de las utilidades, el área de las ganancias. Porque los ingresos son mayores a los costos. Entonces este es el gráfico del punto de equilibrio. ¿Bien? Y también podemos ver aquí cómo está estructurado el estado de resultado. Fíjese que por un lado tenemos los ingresos. Estos ingresos tienen que cubrir los costos variables y los costos fijos. Si los ingresos son mayores a los costos, vamos a tener una utilidad operativa, ¿no es cierto? Vamos a tener una utilidad operativa. Esa utilidad operativa todavía tiene que cubrir los costos financieros. Si nosotros dentro de la estructura financiera tenemos deuda, o sea, tenemos pasivo, es decir, para poder financiar nuestras inversiones hemos financiado con capital ajeno. Entonces este capital ajeno, esta deuda genera una carga financiera que son los intereses, y estos los intereses son los costos financieros. Entonces esta utilidad operativa todavía tiene que cubrir los costos financieros, tiene que cubrir los impuestos de ley, en este caso impuestos a las utilidades, y como diferencia tendríamos la utilidad del periodo. Pero nosotros estamos hablando del punto de equilibrio operativo, todo lo que tiene que ver con la parte operativa del negocio, ¿no? Entonces eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces en el primer cuadro nosotros podemos ver, o en la primera tabla podemos ver que los ingresos son menos los costos, y eso representa que hay una utilidad operativa. En la otra parte dice que los ingresos son iguales a los costos. Eso significa que los ingresos son exactamente igual que los costos variables y costos fijos. Es decir, en este punto no hay pérdidas ni ganancias. Este es juntamente el punto de equilibrio, cuando los ingresos se igualan a los costos variables y costos fijos. Pero ¿qué sucede cuando el ingreso es menor a los costos? Entonces fíjese, el ingreso es menor a los costos variables y costos fijos. Entonces lo que va a suceder es que hay un área de pérdida, hay una pérdida. Si hay una pérdida operativa, si ustedes quieren llamarlo, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es que donde los ingresos sean iguales a los costos. Obviamente las empresas ya una vez conocido el nivel de cantidad que deben producir y vender para no perder ni ganar, pues ya van a empezar a planificar sus utilidades, ¿no? Entonces esto es fundamental en una planificación financiera de corto plazo. Entonces para entender esto lo que vamos a hacer es un ejemplito para comprender lo que estamos hablando en este momento, ¿correcto? Antes de eso también vamos a entrar algo que es fundamental. Muchas de las empresas, o es muy raras veces que nosotros tenemos que calcular el punto de equilibrio en términos de unidades. ¿Por qué? Porque las empresas no solamente producen y venden un solo producto, y tampoco los precios son iguales para todos los clientes. Entonces los precios varían de acuerdo a los clientes. Entonces aquí no podemos calcular la cantidad de equilibrio en términos de cantidad. Lo que tenemos que calcular es el punto de equilibrio en términos monetarios, ¿sí? Términos monetarios. Entonces básicamente el punto de equilibrio en términos monetarios o importes es el dinero que debe generar la empresa por la venta de un producto o prestación de un servicio para poder cubrir sus costos variables y sus costos fijos. Entonces la ecuación del punto de equilibrio va a ser igual al costo fijo total dividido entre 1 menos el costo variable total dividido entre las ventas. Esta ecuación me permite calcular el punto de equilibrio en términos monetarios directamente cuando una empresa produce N productos y tiene diferentes precios para diferentes clientes. Entonces, si ustedes quieren, esta es la ecuación la más utilizada
para determinar la cantidad de equilibrio, en este caso el punto de equilibrio en términos monetarios. Bien, entonces que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora nos vamos a dedicar a la cantidad de equilibrio cuando una empresa produce y comercializa un solo producto y un solo precio. Entonces para ello vamos a ir a un ejemplo para hablar y empezar a calcular. Entonces vamos a ver este ejemplito que dice lo siguiente. La empresa Corinexo S.A. fabrica sofás con los siguientes costos variables unitarios. Materia prima, $200, mano de obra directa, $180 y los gastos indirectos de fabricación, $100. Los costos fijos mensuales ascienden a $800,000. La depreciación corresponde al 15% de los costos fijos. Cada sofá se pone a la venta a $800. Entonces aquí tenemos la estructura, la composición del costo variable, que está compuesta por materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y también tenemos los costos fijos mensuales, que son de $800,000, de los cuales el 15% corresponde a la depreciación de los activos fijos, ¿no? Y estos muebles son comercializados a $800. Entonces la primera pregunta que nos hacen es ¿cuántas unidades de muebles o de sofás se necesita fabricar y comercializar al mes para alcanzar el punto de equilibrio operativo? Y graficar. Entonces lo que nos está pidiendo es que nosotros calculemos la cantidad de equilibrio para no perder ni ganar, es decir, para poder cubrir la totalidad de los costos. Y además nos pide que nosotros grafiquemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que tenemos que vaciar a una hoja de cálculo toda esta información. Entonces vamos a vaciarlo y nos vamos a ir a una hoja de cálculo. Entonces aquí ya tenemos vaciado toda la información del caso. Entonces dice la materia prima directa es $200, mano de obra directa $180 y los costos indirectos de fabricación $100. Entonces la sumatoria de esto nos va a dar el costo variable unitario. El costo variable unitario, que va a ser materia prima más mano de obra más costo indirecto de fabricación. Es decir, el costo variable es de $480 cada unidad, porque estamos hablando por unidad, ¿no? Cada unidad. Entonces esto de aquí es fundamental que nosotros conozcamos. Luego tenemos otra información que viene a ser los costos fijos, que ascienden a $800,000 mensuales, de los cuales el 15% corresponde a depreciación de los activos fijos y el precio de venta es de $800 cada unidad. Entonces la primera interrogante que nos plantean es ¿cuántas unidades de sofá se necesita fabricar y comercializar al mes para alcanzar el punto de equilibrio operativo? Y nos pide que grafiquemos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a calcular la cantidad de equilibrio. Entonces calculamos. Entonces colocamos cantidad de equilibrio. Entonces la cantidad de equilibrio, simplemente siguiendo nuestra ecuación, lo vamos a traer a nuestra ecuación para que lo tengamos claro, que la cantidad de equilibrio no es nada más, fíjense, al costo fijo dividido entre el precio de venta unitario menos costo variable unitario. Es decir, esto vamos a copiar aquí. Entonces esto es costo fijo, que es de 800,000, dividido entre el margen unitario, margen de contribución unitario, que no es nada más precio de venta 800 menos costo variable unitario de 480. Entonces la cantidad de equilibrio es de 2.500 unidades. Es decir, yo necesito fabricar y vender 2.500 muebles, 2.500 unidades para poder cubrir la totalidad de los costos, es decir, para no perder ni ganar. ¿Vamos bien? Entonces, esto es
la cantidad de equilibrio. Entonces de esa manera determinamos, ¿no? Entonces la cantidad que yo debo fabricar y vender es de 2.500 unidades para no perder ni ganar, es decir, para poder cubrir la totalidad de mis costos. Entonces ya tenemos la cantidad de equilibrio. Vamos a calcularlo también en términos monetarios, que es el punto de equilibrio. Entonces también lo podemos calcular en términos monetarios. Entonces en términos monetarios del punto de equilibrio no es nada más precio por cantidad. Es decir, el precio es de 800, multiplico por la cantidad de equilibrio, que en este caso viene a ser de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Entonces, si las ventas alcanzan a 2 millones de dólares, pues esto nos va a alcanzar para poder cubrir la totalidad de los costos variables y costos fijos. Es decir, en ese punto mi utilidad operativa va a ser igual a 0. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora lo que nos falta es simplemente graficar. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar. ¿Vamos bien? Entonces, empecemos a graficar. Para ello vamos a armar un cuadrito de detalles que viene a ser, por un lado vamos a graficar la cantidad, vamos a graficar el ingreso, vamos a graficar el costo variable. Entonces lo que vamos a hacer es nuestra tablita para poder graficar. Vamos a graficar cuando la cantidad de producción y comercialización, o fabricación y comercialización, es de 500 unidades. Luego vamos a llevar a 1000, vamos subiendo a 1500 hasta 5000 muebles producidos y vendidos. Entonces lo que tengo que calcular es el ingreso. El ingreso no es nada más precio por cantidad. Entonces el precio del producto o del mueble es de 800 dólares. Eso tendría que inmovilizarlo por la cantidad. Entonces tenemos ingreso de 400.000 y replicamos la operación. Costo variable va a ser igual al costo por el unitario de fabricación multiplicado por la cantidad. Entonces hasta abajo tenemos los costos variables y los costos fijos, en este caso son de 800.000 dólares. Como son fijos, no varían según el nivel de producción, entonces permanecen constantes. Y aquí vamos a tener el costo total, que es la suma básicamente del costo variable más el costo fijo. Ahí lo tenemos. Entonces lo que voy a hacer es graficar esta tablita. Entonces vamos a graficar esta tablita. Entonces graficamos, nos vamos a insertar gráficos y aquí lo tenemos. Pero aquí tenemos que graficar en el eje de abscisa las cantidades y nosotros las ventas. Entonces lo que vamos a hacer es corregir nuestra información aquí. Quitamos aquí la cantidad y agregamos aquí la cantidad. Entonces la cantidad, no sé hasta dónde es cancelar, vamos a ver. Primero vamos a mover esta gráfica para que se pueda ver. Entonces aquí es lo que vamos a modificar. Quitamos cantidad y aquí agregamos la cantidad. Aceptar. Ahora sí, entonces ustedes pueden ver aquí, ahí tenemos las gráficas de del punto de equilibrio. Entonces vamos a ponerlo más aquí. Entonces ahí tenemos la gráfica, ¿no? Tenemos la curva de ingresos y la curva de costos variables, costos fijos y costos totales. Pero lo que voy a hacer, lo que me interesa saber es la curva de ingreso y la curva de costos. Entonces vamos a graficar esos dos. Entonces lo que voy a hacer es quitar la gráfica del costo fijo y del costo variable y le doy a aceptar. Entonces aquí podemos ver los gráficos. Entonces lo que voy a darle es aquí los puntos. Está muy, a ver, vamos a ver. No me funciona esto, por ahí esto.
se ve muy bien esta, ¿no? Vamos a dejarlo simplemente sin puntos. Ahí simplemente. Entonces aquí tenemos el punto de equilibrio. A ver. Entonces hemos dicho que vamos a quitar estos porque nos interesa ver simplemente ingresos y costos. Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la cantidad de equilibrio. La curva rojo es la curva de ingresos y la curva de azul es la curva de costos, ¿no? Ustedes pueden dar formato a su gráfica para que lo puedan ver más interesante, no hay problema, ¿no? Esa es cuestión de gustos para poder graficar. Entonces ahí lo tenemos. Muy bien. Esta es la curva de costos. Muy bien. Ahí lo tenemos entonces. ¿Sí? Ahí está. Entonces hay un punto de intersección entre la curva de ingreso y la curva. Este es el punto de equilibrio que justamente está cuando la cantidad es 2500. A ver, 2500. Vamos a determinar la curva de ganancia. Aquí el cuadro de ganancias o utilidad operativa. Utilidad operativa. La utilidad operativa simplemente es igual ingreso menos costos totales. Entonces ahí tenemos pérdida hasta 2000. Justamente 2500 es cero, no hay pérdida ni ganancias y a partir de ese punto ya hay utilidad. Es decir, cuando la cantidad de fabricación y de ventas es superior a 2500 unidades, es superior a la cantidad de equilibrio, vamos a tener utilidades operativas que nos van a servir para poder cubrir los costos financieros, que son los intereses, impuestos, y vamos a tener una utilidad del periodo, en este caso una utilidad periodo mensual. Pero si la cantidad a fabricar y vender es inferior a la cantidad de equilibrio, que es 2500, entonces vamos a tener pérdidas, como en este caso. Entonces fíjese, tenemos una utilidad operativa de pérdida, una pérdida operativa de 160.320, ¿no? Entonces por eso decía que es fundamental esta herramienta para poder conocer el nivel de ventas que yo tengo que realizar para no perder ni ganar, es decir, para poder cubrir mi totalidad de mis costos. Entonces de esta manera nosotros podemos graficar. ¿Vamos bien? Entonces con esto estaríamos dando respuesta al inciso A. Ahora lo que vamos a hacer es volver al ejercicio y vamos a ir a responder las otras consultas, las otras interrogantes que nos hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, inciso B lo que nos pide es: el precio de la materia prima aumenta en 29% y al mismo tiempo el precio de venta aumenta en 5%. ¿Cuál es el efecto sobre la cantidad de equilibrio? Es decir, aquí ya tenemos que hablar de tema de análisis de sensibilidad. Entonces aquí tenemos que hablar de tema de análisis de sensibilidad. Entonces, análisis de sensibilidad. El punto de equilibrio de una empresa está sujeto a una serie de variables. En este caso, las variables que pueden afectar directamente a la cantidad de equilibrio son el precio, el costo variable y el costo fijo. En cualquier momento, estas variables pueden aumentar o pueden disminuir. Y esto va a aumentar el riesgo operativo que va a asumir la empresa. Este análisis sensible es básicamente muy utilizado para poder evaluar proyectos de inversión que muestra los cambios que se dan en variables o en n variables y de qué manera estos los afectan a los resultados, que serían nuestras variables de salida. Pero aquí en el tema de punto de equilibrio, básicamente
las variables que afectan a la cantidad de equilibrio son el precio, por ejemplo, el costo variable y los costos fijos. Entonces, ¿cómo es afectado la cantidad de equilibrio ante un cambio que pueda darse en los precios, en los costos variables y en los costos fijos? En este caso específico nos dice que el precio de la materia prima aumenta en 29%, es decir, se incrementaron los costos de la materia prima. Y al mismo tiempo, el precio de venta aumentamos en 5%, básicamente por el aumento de los costos, en este caso los costos de materia prima. Y lo que nos consultan es cuál es el efecto sobre la cantidad de equilibrio. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es desarrollar este inciso B. Entonces nos dice que hay un incremento en los costos de la materia prima. Entonces, incremento de la materia prima directa, ¿no? En un 29%. Entonces, la materia prima directa, entonces esto va a estar dado por el incremento. ¿Cuánto era la materia prima? 200. Ahora se incrementa en 1 más el 29%. Es decir, ahora la materia prima está en 258, ¿no? dólares cada unidad. ¿Vamos bien? Cada unidad. Entonces, ahora, ¿cuál sería mi costo variable? Mi costo variable unitario en este caso va a ser costo variable unitario va a ser el nuevo costo de la materia prima más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación, es decir, 838 dólares cada unidad, ¿no? Entonces, con esto yo necesito determinar nuevamente la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿de qué manera esto afecta? Entonces, determinamos la nueva cantidad de equilibrio ahora, que va a ser lo siguiente. A ver, entonces, cantidad de equilibrio. Cantidad de equilibrio. Cantidad de equilibrio. Entonces no olvidemos que la cantidad de equilibrio no es nada más los costos fijos, que en este caso no hay cambios. Pueden darse cambio en las 3 variables o en una de ellas. En este caso hay cambio en 2 variables y el costo fijo permanece constante, que es de 800,000 dólares. Dividido entre el precio de venta, en este caso también el precio de venta, no olvidemos. Entonces aquí hay un incremento en el precio también, incremento en el precio de venta unitario y del 5%. ¿Y cómo va a afectar a la cantidad de equilibrio? Entonces el precio nuevo de precio de venta unitario sería igual a ¿cuánto era anteriormente? 800 dólares por 1 más el incremento, que es del 5%. Entonces ahí podemos ver que nuestro precio ahora va a ser 840 dólares cada unidad. Entonces con esto nuevamente calculo la cantidad de equilibrio. Entonces la cantidad de equilibrio va a ser igual, costo fijo en este caso permanece constante, dividido entre el costo variable, precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Es decir, nuestra cantidad de equilibrio en este caso es de 2.649 unidades. Entonces fíjese, ahora lo que sucede es que si antes yo tenía que producir y fabricar y vender 2.500 unidades de muebles para no perder ni ganar, ahora con estos cambios que hubo en los costos de la materia prima y un pequeño incremento en los precios, para ahora necesito hacer más esfuerzo, es decir, aumenta mi riesgo, necesito fabricar y vender más unidades, es decir, 2.649 unidades ahora para no perder ni ganar. Es decir, lo que está haciendo aquí es aumentar mi riesgo operativo, tengo que hacer un esfuerzo más
un mayor esfuerzo para no perder ni ganar. Es decir, tengo que vender, comparando con el anterior, 149 muebles más para aumentar. Es decir, un incremento en el costo de la materia prima y un incremento en el precio de 5% hace que la cantidad de equilibrio pase de 2.500 a 2.649 unidades, ¿no? Entonces, esto es el análisis en sí, cómo afecta a la cantidad de equilibrio un cambio que pueda ocasionar una disminución o un aumento que pueda ocasionar en las variables que son costos variables, costos fijos y precios, ¿no? En este caso afecta de manera negativa, es decir, aumenta el riesgo operativo. Entonces, continuemos. Ahora bien, otra herramienta que es fundamental, la cantidad de equilibrio, el punto de equilibrio, es para ya planificar las utilidades deseadas que queremos tener. Entonces, una vez que nosotros conozcamos la cantidad a fabricar y comercializar para no perder ni ganar, es decir, para poder cubrir la totalidad de los costos, ahora lo que yo puedo hacer ya es planificar mis utilidades que yo quiero obtener mensualmente o anualmente. Entonces, tenemos aquí tres tipos de utilidades de cómo podemos planificar. Podemos planificar una utilidad operativa deseada antes de impuesto, o también podemos planificar una utilidad operativa deseada pero después de impuestos, es decir, después de haber cubierto los impuestos a las utilidades. O por ahí quiero planificar la utilidad pero en términos relativos, es decir, en términos porcentuales, una rentabilidad operativa sobre mis costos totales. Es decir, yo quiero tener una rentabilidad sobre mis costos del 20%. Entonces voy a determinar, puedo también determinar de esta manera. Aquí tengo para poder proyectar mis metas, utilidades deseadas antes de impuestos y después de impuestos. Entonces, si ustedes quieren planificar sus utilidades, lo único que tenemos que hacer a mi ecuación de cantidad de equilibrio, pues aumentar las utilidades deseadas. En este caso, la utilidad operativa antes de impuestos. Es la utilidad que yo deseo, cuánto que deseo obtener. Entonces, para ello la interrogante sería ¿cuántas unidades debo fabricar y vender para tener una utilidad de X cantidad? ¿Correcto? Entonces, vamos a seguir con nuestro ejemplo y vamos a ir desarrollando lo siguiente. Entonces dice aquí en el inciso C, ¿cuántas unidades de muebles se deben vender para lograr una utilidad de $400,000 antes de impuestos? Es decir, esta es una utilidad operativa de $400,000 antes de impuestos, asumiendo que la compañía no tiene deuda. Es decir, estamos asumiendo que la compañía no tiene deuda, o dentro de su estructura no hay pasivo, ¿correcto? No hay deuda. Por lo tanto, nuestra utilidad deseada es de $400,000, pero antes de impuestos. Entonces, aquí queremos tener una utilidad operativa antes de impuestos de $400,000. $400,000. Ahí está. $400,000. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, lo que voy a traer es, les decía, las utilidades que nosotros queremos obtener. Simplemente hay que agregarlos al costo fijo. Nada más, los agregamos al costo fijo. Entonces, lo vamos a agregar a nuestro costo fijo. Esto vamos a... Ahí está. Entonces, esto va a ser ya la cantidad a vender. O sea, aquí la incógnita es cuántas unidades debo fabricar y vender para tener una utilidad operativa antes de impuesto de $400,000. Entonces, cantidad vendida. Cantidad a vender. Cantidad a vender. Entonces, la cantidad vendida para obtener una utilidad operativa antes de impuestos de $400,000 dice que es igual, fíjense,
de costo fijo, el costo fijo. Entonces, si quieren, aquí lo vamos a traer las demás variables, así para que tengamos todo aquí. Entonces, fíjese, necesito aquí el costo variable unitario, que en este caso partimos de la original, que es 480, de los datos de la base. Tenemos el precio de venta unitario, que es de $800, y tenemos un costo fijo de $800. Entonces, para que nosotros tengamos todo esto, está expresado en dólares. Esto es cada uno, no olvidemos, cada unidad. A ver, cada unidad. Muy bien, ahí está. Y esto está por mes. Muy bien, entonces si nosotros aplicamos la ecuación, dice costo fijo más la utilidad operativa deseada antes de impuestos, dividido entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces ahí tenemos la cantidad de vender, que es de 3.750 unidades de muebles. Si usted quiere obtener una utilidad operativa antes de impuestos e intereses, debe vender y fabricar al mes 3.750 muebles. ¿Correcto? Entonces eso ya es para poder obtener mi utilidad deseada. Entonces esta es la ecuación que estamos utilizando, que enseguida vamos a verificar si esto se cumple o no. ¿Vamos bien? Entonces, si ustedes quieren planificar utilidades una vez ya determinado la cantidad de equilibrio, entonces ya podemos utilizar y agregar utilidades a nuestras ecuaciones. Muy bien, continuemos entonces. Entonces aquí vemos que la otra interrogante es lo siguiente: si la empresa disminuye el precio de venta unitario en un 10% y como consecuencia se estima que el volumen de ventas se incremente en un 40%, ¿cuál es el efecto sobre la utilidad operativa en el inciso C? ¿Y qué le aconsejaría a la empresa? Entonces aquí nuevamente estamos hablando de análisis de sensibilidad, es decir, aquí hay un cambio que se está dando en el precio, una disminución en el precio, y como consecuencia hay un aumento en la cantidad demandada. ¿Y cómo esto afectaría a mi utilidad operativa deseada antes de impuestos? Entonces, la utilidad de una empresa está sujeto a una serie de variables, que en este caso ya son 4 variables que intervienen para obtener una utilidad. Dentro de ellos tenemos el precio, el costo variable, el costo fijo y la cantidad vendida. Entonces, estas variables en cualquier momento pueden aumentar o pueden disminuir, y como consecuencia va a haber un aumento del riesgo operativo, ¿no? En este caso en particular nos dice que hay un incremento del 10%, hay una disminución en el 10% del precio, y como consecuencia hay un aumento del 40% en la cantidad vendida. Entonces aquí ya estamos hablando de elasticidad, ¿no? Entonces la elasticidad básicamente nos mide el grado de sensibilidad que hay en la cantidad demandada ante un cambio en el precio. En este caso la elasticidad, si nosotros calculamos, es de 4, es decir, usted incrementa 1% en su precio, la cantidad demandada va a disminuir en 4%. Es decir, hay una relación inversa entre el precio y la cantidad vendida. Sube el precio, baja la cantidad. Baja el precio, sube la cantidad, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por ahí. Entonces, lo que sucede aquí, que es disminuye el precio. Disminución del precio en un 10%. Entonces hay una disminución del precio del 10%. Y como consecuencia hay un aumento en la cantidad vendida. Aumento en la cantidad. En la cantidad del 40%.
Entonces esto también está medidos en términos porcentuales. Entonces, ¿cuál sería el nuevo precio de venta unitario? Sería, anteriormente era de $800, ¿no? Eso era el precio, pero esto disminuye en un 10%. Entonces, 1 menos el 10%. La disminución de $720 cada unidad. Y si hay una disminución en el precio, esto tiene un efecto directamente en la cantidad vendida. Entonces la cantidad vendida ahora va a ser ¿cuánto? Nos piden el inciso C, en el inciso anterior. Entonces la cantidad era 3.750 muebles. Entonces disminuye el precio, hace que aumente la cantidad demandada en un 40%. Entonces 1 más el 40%. Es decir, vamos a tener ahora unas ventas de 5.250 unidades. Entonces, para ello lo que voy a traer es el costo variable unitario. En este caso cambió de las 4 variables 2 y las demás permanecen constantes, como es el costo variable de 480 y el costo fijo de $800.000. Entonces, estos costos variables y costos fijos no tienen ningún cambio. Entonces permanece dólares y esto es dólares mes. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto en la utilidad operativa? Entonces, utilidad operativa antes de impuestos. Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar para determinar el efecto? Que podemos desglosarlo, pero lo vamos a colocar directamente. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar el efecto que hay en la utilidad operativa antes de impuestos cuando hay una disminución en el precio y un aumento en la cantidad vendida. Entonces, nos dice que esta ecuación es desglosado nuevamente de la ecuación de la utilidad operativa. La utilidad operativa no es nada más ingresos menos costos variables menos costos fijos. Entonces de ahí viene desglosado esto. Entonces nos dice que es igual a la cantidad vendida, que en este caso es 5.250 unidades, por el margen de contribución unitario. Fíjense, este es el margen de contribución, que no es nada más precio de venta menos costo variable unitario menos los costos fijos. Entonces tenemos de $460.000 mes. Entonces esto es dólares mes. Entonces veamos y comparemos los resultados. Si nosotros disminuimos un 10% en el precio y como consecuencia un aumento del 40% en la cantidad vendida, ¿qué sucedió con la utilidad operativa antes de impuestos? Se incrementó. Es decir, es de $460.000. ¿Es una buena o mala decisión si en caso yo tomaría esta decisión? Comparemos. En la anterior, yo tenía una utilidad operativa de $400.000. Ahora tengo de $460.000. Es decir, entonces tendríamos que asumir esta alternativa de disminuir el precio en un 10% y si el efecto en la cantidad de incremento del 40%. ¿Por qué tendríamos una utilidad operativa ante impuestos mayor que $400.000? Es decir, una disminución del 10% en el precio y un aumento en la cantidad demandada del 40% hace que mi utilidad operativa antes de impuesto pase de $400.000 a $460.000. Es decir, tengo una utilidad operativa adicional de $60.000, lo cual es muy bueno para la empresa, ¿correcto? Entonces, fíjese cómo el cambios que se puedan dar en cualquiera de estas variables que afectan a la utilidad pueden afectar de manera positiva, como en este caso, o también de manera negativa. En este caso el efecto ha sido de manera positiva, o sea, se incrementó mi utilidad operativa, pero también puede ocasionar que disminuya mi utilidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo disminuyo en el precio un 10% y resulta que la cantidad vendida simplemente aumentó un 20%? Entonces, fíjese, mi utilidad son 280.000 y anteriormente tenía 400.000. Entonces, fíjese que aquí hay un efecto negativo sobre mi utilidad operativa. ¿Qué pasaría con 30?
370.000 y era 400. Entonces fíjense cómo puede afectar de manera positiva y negativa. Esto es lo que se llama análisis sencilla. Puede cambiar las 4 variables que afectan la utilidad o simplemente una de ellas. Y este efecto puede ser positivo o negativo. Entonces esto es lo que se llama riesgo operativo. Cuando hay cambios en las variables que yo estoy proyectando, entonces hace que aumente mi riesgo operativo. Ese riesgo operativo me puede dar un efecto positivo o un efecto negativo. En este caso es un efecto positivo. Entonces continuemos en la solución de este caso y nos tocaría el inciso D. Entonces aquí en el inciso E lo que nos pide es: si la empresa decide llevar adelante una campaña publicitaria de bolivianos 200.000 mensuales y como consecuencia se estima que el volumen de ventas incremente un 20%, ¿cuál será el efecto sobre la utilidad operativa? Entonces nuevamente aquí hay un cambio en el costo fijo, es decir, hay una inversión en una campaña publicitaria y como consecuencia hay un aumento en la cantidad vendida. Entonces ahora lo que nos consultan nuevamente es cuál es el efecto que se va a dar en la utilidad operativa. Entonces cualquier decisión que nosotros tomemos como resultado final va a ser básicamente la utilidad. Si la utilidad es buena, pues tomamos adelante la decisión, es decir, ejecutamos la inversión, en este caso la campaña de publicidades. Pero si la utilidad operativa es menor a lo que teníamos anteriormente, pues no valdría la pena realizar la inversión en una campaña publicitaria. Entonces en este caso nos dice que se va a llevar a cabo una campaña publicitaria de $200.000. $200.000 mes. ¿Y qué va a pasar con la cantidad vendida? Va a haber un aumento en la cantidad. Entonces aumento en la cantidad vendida. Aumento en la cantidad. En la cantidad vendida. ¿En cuánto? En un 20%. En un 20%. Entonces está medido en términos porcentuales. ¿Qué va a pasar entonces? El precio, lo que va a cambiar es la cantidad vendida. Cantidad vendida. Nos dice que comparemos este resultado con el inciso C, es decir, con la cantidad vendida, que es de cuánto en el inciso C. Era de 3.750, es decir, por una inversión en una campaña publicitaria se va a incrementar en un 20%, es decir, 1 más el 20%. Y esto va a ser de unidades mes, ¿no? Estos son mensuales por si acaso, unidades mes. Entonces todos son mensuales, eso tenemos que tener cuidado. Mes. Unidades mes. Estamos calculando la cantidad de equilibrio para el mes. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el precio de venta? Unitario, en este caso es 800, no hay cambio en el precio. Mi costo variable unitario, tampoco hay cambio en los costos variables, que son de de $480 cada uno, ¿no? Cada uno. Entonces lo que nos consulta nuevamente es el costo fijo. Aquí sí hay un nuevo costo fijo. Un nuevo costo fijo, que antes el costo fijo era de $800.000, pero más los $200.000 que corresponde a la inversión en una campaña publicitaria, entonces ahora alcanza a $800.000 mes, ¿no? Entonces con esto nuevamente calculo mi utilidad operativa. Entonces nuevamente la ecuación que vamos a utilizar va a ser esta acá. Entonces la utilidad operativa antes de impuesto sería igual a la cantidad vendida, que en este es 4.500 unidades,
por el margen de contribución unitario, que es precio de venta menos costo variable unitario, menos el costo fijo, que es de $440,000 mes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjense, si yo invierto $200,000 en una campaña publicitaria y como consecuencia hay un aumento en la cantidad vendida, pues hace que mi utilidad operativa aumente a $440,000. Es decir, pase de $400,000, que eran, a $440,000. Es decir, ejecutamos esta campaña publicitaria, pues sí debemos ejecutarla porque tenemos una utilidad adicional de $40,000. Entonces, fíjese, un incremento en el costo fijo por una campaña publicitaria hace que mi utilidad operativa se incremente en $40,000 mensuales, ¿no? Entonces, esto también es un efecto positivo. Hay un incremento en mi utilidad, ¿no? Entonces, si estos fueran los resultados, pues nosotros tendríamos que llevar a cabo adelante esta campaña publicitaria. Entonces ya estamos por el inciso E. Ahora nos toca el siguiente inciso. Entonces continuemos con ello. ¿Qué nos piden ahora? Ahora lo que nos pide calcular es el margen de seguridad y la razón de margen de seguridad para el inciso C e interpretar el resultado. Es decir, es otra herramienta fundamental que está muy relacionado al punto de equilibrio, el margen de seguridad. El margen de seguridad simplemente es igual a la cantidad vendida menos la cantidad de equilibrio. Es decir, es la cantidad que yo puedo dejar de vender de mi cantidad a vender planificada sin poder entrar a la zona de pérdida. Es decir, en cuántas unidades puedo dejar de vender para no entrar a zona de pérdida. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo ahora. Entonces, lo que necesitamos es calcular el margen de seguridad. Por lo tanto, necesitamos tener la cantidad vendida. La cantidad vendida, en este caso, en el inciso C, es de ¿cuánto? De 3.750 unidades. Ahí está, esa es la cantidad vendida, la cantidad planificada a vender. Unidades mes. Y tenemos la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio es igual a ¿cuánto? A 2.500. ¿Dónde está? Aquí, 2.500 unidades. 2.500 unidades mes. Entonces, lo que voy a calcular ahora es el margen de seguridad. Entonces, el margen de seguridad, habíamos dicho que igual de seguridad es igual a la cantidad vendida menos la cantidad de equilibrio. Es decir, si mis cantidades vendidas, mis cantidades planificadas a vender disminuyen en 1.250, pues no voy a tener problema, es decir, no voy a entrar a zona de pérdida. Es decir, mis cantidades vendidas pueden perderse en 1.250 unidades y no voy a tener pérdida. Eso es lo que nos mide el margen de seguridad. ¿Hasta cuántas unidades yo puedo dejar de vender de mis cantidades planificadas a vender para no entrar a zona de pérdidas y ganancias? Eso es lo que nos muestra el margen de seguridad. Es decir, en este caso puedo dejar de vender 1.250 unidades y es decir, puedo dejar de vender hasta 1.250 unidades como máximo para no entrar a zona de pérdida. Si usted deja de vender más de 1.250 unidades, con seguridad que usted ya va a estar en zona de pérdida, ¿correcto? Entonces, ese es su lado extremo si usted quiere. Usted puede disminuir en sus ventas máximo 1.250 unidades, más no puede hacer, porque si lo hace, va a entrar a unas zonas de pérdida. Entonces, esto es el margen de seguridad. Y también nos pide la razón de margen de seguridad. Para calcular la razón de margen de seguridad, simplemente lo que nosotros necesitamos es calcular la razón de margen de seguridad
seguridad es simplemente que calculemos, pero razón de margen de seguridad, vamos a abreviarlo, ahí está. Nos dice que esto es la medición en términos porcentuales, es decir, qué porcentaje de mis ventas planificadas puedo disminuir para no entrar a zonas de pérdida. Entonces, mientras más cercano sea al 100%, significa que el riesgo es menor. Mientras más cercano el porcentaje sea cero, significa que tenemos un riesgo mayor. Es decir, no tengo básicamente rango para poder disminuir mis ventas, si no estaría entrando directamente a la zona roja, es decir, a la zona de pérdida. Entonces, en este caso va a ser igual a las ventas proyectadas menos la cantidad de equilibrio dividido entre la cantidad de ventas proyectadas. 33%. Es decir, mis ventas proyectadas pueden disminuir en un 33% y no voy a tener problemas. Es decir, no voy a entrar a zonas de pérdida. Es decir, máximo puedo disminuir mis ventas en un 33% para no perder. Entonces, fíjese, es más cercano a 0 que a 100. Por lo tanto, el riesgo es alto, ¿no? El riesgo alto. En economías de recesión económica, yo fácilmente puedo disminuir mis ventas en un 50%. Entonces, ahí ya tendría problemas, que entraría a zona roja. Pero en este caso, fíjense, son 33%, ¿no? 33%. Entonces, el riesgo es alto básicamente, ¿no? Entonces, mientras más cercano sea al 100% la razón de margen de seguridad, el riesgo es menor. Entonces, es muy difícil que nosotros caigamos en nuestras ventas en un 100% o un 80%, un 60%. Entonces, pero en este caso es del 33%. Como máximo puedo disminuir en un 33% mis ventas planificadas, como máximo. Entonces, ese es el razón de margen de seguridad. Entonces, gráficamente nosotros podemos ver básicamente aquí, a ver, vamos a intentarlo. Entonces, aquí 3.750 unidades. Esa es la cantidad planificada a vender. Voy a tener utilidad de ingreso 3.000, 1.800. Costo fijo no cambia. Un costo total de tanto y una ganancia de 300. 400.000. Esto es justamente lo que estoy analizando, ¿no? Ese es ese punto. Entonces, gráficamente, el margen de seguridad se estaría dando entre 3.500, 3.750 que estaría aquí. Ahora vamos a intentar. Ahí está, ¿no? 3.750 en eso. Básicamente ahí. ¿Correcto? Ese es el margen de seguridad. ¿No? Ese es el margen de seguridad. Margen de seguridad. ¿Correcto? Es decir, la diferencia entre las ventas proyectadas, que es 3.750 menos la cantidad de equilibrio. Ese es el margen de seguridad. Esta es la cantidad que yo puedo dejar de vender y no entrar a zona de pérdida. Como máximo puedo dejar de vender, como máximo. Y lo ideal, obviamente, es no bajar mis ventas. Eso lo tenemos bien claro, ¿no? Eso lo tenemos que tener bien claro. Pero en economías de recesión económica, pues la posibilidad de que las ventas disminuyan son altísimas. Entonces, en este caso, máximo yo puedo disminuir mis ventas un 33%. Más no puedo hacer, porque si yo disminuyo más en mis ventas, más del 33%, con seguridad estoy entrando a una zona de pérdida. ¿Vamos bien? Entonces, continuemos. Inciso FG. Entonces, ahora el inciso G dice lo siguiente: ¿cuántas unidades de muebles se deben vender para lograr una utilidad de $360.000 después de impuestos, asumiendo que la compañía no tiene deuda? Entonces, fíjese, antes era nuestra utilidad proyectada, era antes de impuestos, ahora es después de impuestos, es decir, después de haber pagado los impuestos a las utilidades. Entonces, lo que queremos planificar ahora es una utilidad operativa, pero después de impuestos.
Entonces, ¿de cuánto? De 360.000 dólares. Entonces, ¿cuántas unidades debo vender y fabricar para lograr este objetivo? Entonces, lo que tenemos que traer aquí es el precio de venta unitario, que es de 800.000 dólares, que está en la parte superior. Lo vamos a traer para no estar volviendo allá. Tenemos el costo de venta unitario, que es de 480.000 dólares. Vamos y lo traemos. Y tenemos el costo fijo también, que es de 800.000 dólares, ¿no? 800.000 dólares. Ahí estamos. Estamos trabajando con los datos base, ¿no? Dólares cada unidad. Esto es cada unidad y esto es dólares mes. Dólares mes. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es la cantidad a vender. La cantidad a vender. ¿Cuántas unidades debo vender para tener una utilidad operativa después de impuestos de 360.000 dólares? Entonces, como habíamos visto, para proyectar nuestras utilidades había antes de impuestos y después de impuestos. Lo único que tenemos que hacer ahora a nuestra utilidad operativa, tenemos que dividirlo entre 1 menos el impuesto a las utilidades, es decir, el 25%. El 25%. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación. Esta ecuación básicamente viene también del desglose de que la utilidad operativa antes de impuestos, restándole los impuestos a las utilidades. ¿Correcto? Entonces fíjese, las utilidades deseadas simplemente lo que hago es incrementar los costos fijos, pero como esto es después de impuestos, entonces necesito la utilidad proyectada dividirlo entre 1 menos el impuesto, que es el impuesto de utilidades, el 25%. Entonces aquí lo voy a agregar las utilidades antes el impuesto. Entonces impuesto en Bolivia sobre las utilidades es el 25%. Ahí está. Entonces nos dice que es igual, fíjense, costo fijo 800.000 más utilidad operativa después de impuestos 360.000 dólares. Todo eso dividido entre 1 menos el impuesto a las utilidades, que es el 25%. Todo eso dividido entre el margen de contribución unitario. No olvidemos que el margen de contribución unitario no es nada más el precio de venta menos el costo variable unitario. Es decir, es el margen que contribuye a los costos fijos ya después de haber cubierto los costos variables. Es decir, 4.000 unidades. Entonces, ahora debo vender al mes 4.000 unidades si yo quiero tener una utilidad después de haber pagado impuestos de 360.000 dólares, ¿no? Entonces fíjese, ya estoy planificando una utilidad, pero ya después de haber pagado los impuestos. Entonces en este caso tengo que fabricar y vender 4.000 unidades. Entonces yo tengo que hacer el esfuerzo de poder vender esa cantidad si yo quiero tener una utilidad operativa después de impuestos de 360.000 dólares. Entonces, con eso estaríamos resolviendo el inciso G. Ahora continuemos con otro inciso. El siguiente inciso es lo siguiente. ¿Cuántas unidades de muebles se necesita producir y comercializar al mes para obtener una rentabilidad operativa del 25% sobre los costos? Es decir, aquí ya quiero obtener una rentabilidad sobre mis costos del 25%. Es decir, si mis costos totales son 100, de esos 100 quiero obtener una rentabilidad del 25%, que sería 25 bolivianos o 25 dólares. Entonces, vamos a resolver esto que dice que yo necesito tener una rentabilidad del 25% sobre los costos totales. Y para ello necesito el precio de venta unitario, que tenemos en una base de 800 dólares. Necesito el costo variable unitario, que tenemos como base de 480.000 dólares, siempre con datos originales, ¿no? Con costo fijo de 800.000 dólares. Ahí está. Entonces esto es
dólares cada unidad. Esto también es dólares cada unidad. Y esto es dólares mes. Ahí está. Entonces, con esto determinamos nuestra utilidad, cuál debe ser la cantidad de vender para obtener una rentabilidad del 25% sobre los costos. Entonces, para ello lo que vamos a utilizar es la siguiente ecuación, que también viene de haber desglosado los de la estructura del estado de resultado, que viene a hacer esto. Entonces, fíjense, tenemos aquí las utilidades planificadas antes de impuestos, después de impuestos y una rentabilidad sobre los costos, que sería esto de acá, ¿no? Entonces no vamos a entrar al desarrollo de desglosar esta ecuación, pues, como ya lo tenemos aquí, lo vamos a hacer. Pero obviamente se puede desglosar y eso nos demoraría mucho más tiempo, ¿no? Entonces nuestra clase se hace mucha más larga. Entonces aquí tenemos la ecuación que vamos a utilizar para poder determinar la rentabilidad del 25% sobre los costos. Entonces fíjese que la cantidad de vender para obtener una rentabilidad del 25% va a ser igual. Fíjense que a los costos fijos lo incrementamos el 25% más el 25%. Bueno, esto lo podemos vincular. Ahí está, 25%, todo eso dividido entre el precio de 800 menos el costo variable de 480, también incrementados en un 25%. Y necesitamos, si ustedes quieren, vender al mes 5.000 unidades. Si usted quiere obtener una rentabilidad del 25% sobre sus costos al mes, debe vender 5.000 unidades. Debe hacer un esfuerzo de vender 5.000 unidades, que es mayor a 4.000 y es mayor a 3.750. ¿Correcto? Entonces tengo que hacer un mayor esfuerzo. Entonces aquí se tiene que mover el departamento comercial para poder lograr esta cantidad de vender si nuestro objetivo es obtener una rentabilidad del 25% sobre mis costos. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya vamos entrando a la última parte. Hasta aquí lo que hemos hablado es básicamente de utilidad operativa, todo lo que es utilidad operativa, el punto de equilibrio económico operativo. Ahora un poquito vamos a entrar al punto de equilibrio financiero. Al punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio financiero básicamente nos muestra la cantidad de unidades que debe producir y vender la empresa para cubrir sus costos erogables durante un periodo. Es decir, cuántas unidades se debe producir y vender para poder lograr sus costos, para poder cubrir sus costos erogables. Dentro de la estructura del estado de resultado hay costos que no son erogables, es decir, en castellano, que no te generan movimiento de efectivo. Por ejemplo, las depreciaciones de los activos fijos no generan movimiento de efectivo, por lo tanto, no es un costo erogable las depreciaciones. Entonces, lo que aquí tenemos que determinar, el punto de equilibrio financiero, es básicamente lo que tiene que ver con movimiento de efectivo, con cash, con liquidez. Entonces, y además, dentro de las ventas y los costos, dentro de las ventas tenemos ventas al crédito, que no necesariamente son entradas de efectivo. No todas las ventas son entradas de efectivo, sino que simplemente aquellas ventas en efectivo son entradas de efectivo. Y las ventas al crédito no, que en algún momento nos van a ingresar recién, cuando esto lleguemos a su plazo de vencimiento y pues nos paguen los clientes. Y también las materias primas, muchos de los proveedores nos otorgan créditos, entonces no significa salida efectiva. Entonces básicamente en castellano quiere decir cuántas unidades yo debo producir y vender para poder cubrir la totalidad de las salidas de efectivo que tenga la empresa entre costos variables y costos fijos. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es clasificar los costos erogables y los costos no erogables. Entonces aquí vamos a hablar de esos dos puntos fundamentales, costos erogables y costos no erogables. Entonces, para ello vamos a desarrollar un ejemplo para ir explicando con más claridad. Entonces dice
Inciso I. ¿Cuántas unidades se necesita producir y comercializar al mes para alcanzar el punto de equilibrio financiero, sabiendo que el 25% de las ventas son al crédito y el 20% de las materias primas nos conceden al crédito? Es decir, aquí hay ventas y compras al crédito. Por lo tanto, no todas las ventas son entradas de efectivo y no todas las compras son salidas de efectivo. ¿Correcto? Entonces, lo que primero tenemos que desarrollar o calcular son nuestros costos erogables. Entonces empecemos con los siguientes. Ventas a crédito. Ventas a crédito. Entonces, del total de las ventas, el 25% son al crédito. Y de las compras, no la totalidad de las compras, sino compras de materias primas, simplemente compras de materias primas, compras a crédito de materia prima directa, es del 20%. Y esto es en términos porcentuales. Entonces tenemos 25 y 20%. Además nos dice que la depreciación, no olvidemos, aquí ya es fundamental la depreciación de activos fijos, que nos decía que la depreciación estaba en el inicio el dato 15% sobre los costos fijos. Sobre los costos fijos. Es decir, la depreciación representa el 15% de los costos fijos. Esa depreciación no genera movimiento efectivo, por lo tanto, no se incluye dentro de la cantidad de equilibrio financiero. ¿Correcto? Ni las compras a crédito ni las ventas a crédito, porque no te generan movimiento de efectivo. Básicamente, yo quiero saber aquí cuántas unidades debo producir y vender para poder cubrir la totalidad de las salidas de efectivo que tiene la empresa, que son entre costos variables y costos fijos, pero salidas de efectivo, movimiento de efectivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es determinar el monto de la depreciación. Depreciación de activos fijos. La depreciación de activos fijos es lo mismo que los costos no erogables. Costos no erogables. La depreciación corresponde a los costos no erogables, así que no genera movimiento efectivo, que simplemente es igual, pero primero vamos a traer toda nuestra información. Vamos a traer precio, vamos a traer precio de venta unitario, que es de 800. Ahí está. Vamos a traer el costo variable unitario, que es 480. Vamos a traer el costo fijo también, de $800,000, ¿no? Entonces, costo variable unitario y los costos fijos. Entonces, ahí están. Estos son dólares cada unidad. Y esto es dólares mes. Dólares mes. Entonces, la depreciación representa el 15% sobre los costos fijos, que sería dólares mes, $120,000. Por lo tanto, los costos erogables simplemente sería al costo fijo menos el costo no erogable. Entonces, los costos erogables no es nada más costo fijo menos los costos no erogables, que es la depreciación, $680,000 mes. Entonces ya tengo los costos erogables, ¿no? Ya tenemos los costos erogables. Entonces ya tenemos los costos erogables. Entonces ya tenemos costos erogables. ¿Qué más necesitamos? A ver, necesitamos costos fijos erogables, ya los tenemos. Y los costos de conversión. Costos de conversión. Los costos de conversión simplemente son los costos de mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Es decir, estos costos de la materia prima directa, simplemente esto que es de 280, materia prima directa. No olvidemos que la materia prima directa, ahí tenemos al crédito, entonces no todas las compras de la materia prima son salida de efectivo o generan movimiento efectivo. Entonces los costos de conversión
costos de conversión es igual a la mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. ¿Vamos bien? Entonces, esto es dólares por unidad, ¿no? Dólares cada unidad. Entonces, ahora recién estoy en condiciones de poder determinar la cantidad de equilibrio financiero. Cantidad de equilibrio financiero, que va a ser igual a que a los costos fijos erogables, los costos erogables que son $680,000, dividido entre el precio de venta unitario $800, de los cuales el crédito son el 25%, lo restamos ese 25%, menos los costos de conversión que son 280, menos materia prima directa, menos las compras a crédito de esta materia prima directa que es del 20%, 1 menos el 20%, y lo dividimos. Entonces, es decir, nosotros necesitamos fabricar y vender 4.250 unidades al mes para poder cubrir la totalidad de las salidas de efectivos que hay en un mes. Entonces, cantidad de equilibrio. Ahí está. Son 4.250, que es superior a la cantidad de equilibrio operativo o económico, que era de simplemente de 2.500. Fíjense, más o menos casi se duplica la cantidad a fabricar y vender si ustedes quieren cubrir la totalidad de las salidas de efectivos que hay en un mes de una empresa, ¿no? Entonces tienen que hacer un mayor sacrificio, es decir, para que tengamos liquidez suficiente y cubrir todas las obligaciones que tengamos dentro de los costos, tenemos que producir y fabricar, vender y fabricar 4.250 unidades. Entonces tenemos que hacer mayor esfuerzo. Esto es para no entrar no tener problemas de liquidez, es decir, voy a tener la cantidad de liquidez suficiente para poder cubrir mis obligaciones con proveedores, siempre y cuando yo pueda fabricar y vender 4.250 unidades. Entonces, esto es lo que viene a ser la cantidad de equilibrio operativa, ¿no? Entonces, la cantidad de equilibrio operativa simplemente es donde los ingresos se igualan los costos, que en ese punto no obtengo pérdidas ni ganancias. Y obviamente cualquier cambio que se pueda dar en los precios, en los costos variables y en los costos fijos pueden afectar de manera positiva o negativa a la cantidad de equilibrio. Eso se llama análisis de sensibilidad. Lo mismo también puede haber un efecto sobre la utilidad operativa, los cambios que se puedan dar ya no en 3 variables sino en 4, que son precio, costos variables, costos fijos y las cantidades vendidas. Entonces esta análisis de sensibilidad básicamente es muy utilizada cuando nosotros queremos evaluar proyectos de inversión. Entonces esto es, jóvenes, de cantidad de equilibrio. Lo único que nos faltaría aquí es simplemente elaborar un estado de resultado gerencial para poder verificar lo que nosotros hemos desarrollado. Entonces vamos a hacer esa operación como último punto. Entonces vamos a elaborar un estado de resultado gerencial. Un estado de resultado. En el resultado gerencial iniciamos siempre con los ingresos. Los ingresos son precios por cantidad. Entonces aquí vamos a tener una utilidad operativa. Utilidad operativa de igual de 0. Vamos a tener una utilidad operativa antes de impuesto de igual, era de $400,000. Entonces vamos a ir comparando, ¿no? Luego teníamos una utilidad operativa después de impuestos de $360,000. A ver, utilidad operativa, ¿no? Digamos, utilidad operativa. Aquí era 0, aquí era $400,000. Por un lado era $360,000.
y teníamos que tener una utilidad del 25%. Y estos son, estos son los resultados que vamos a verificar. A ver, vamos con los ingresos. En los ingresos son precio por cantidad. Primero vayamos con el punto de equilibrio. El inciso A. Yo tenía que producir 2.500 unidades y venderlos a un precio de $800. Ahí está. 2 millones. A esto lo tengo que restar lo que se llama costos variables. Costos variables. Entonces lo vamos a restar los costos variables. Los costos variables simplemente van a ser los costos variables, que son 480 multiplicados por la cantidad de equilibrio, 2.500. 1.200. A eso se llama el margen bruto o margen de contribución. Entonces, que es 2 millones menos 1.200. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es quitar los decimales para no... Al margen bruto lo que tengo que restar son los costos fijos. Entonces, costos fijos tenemos de $800.000, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a tener una utilidad operativa. ¿Utilidad operativa de cuánto? De 0. Ahí está. Ahí podemos mostrar nosotros la utilidad operativa, que se verifica que cuando nosotros fabricamos y vendemos 2.500 unidades, pues no perdemos ni ganamos. ¿Correcto? Entonces, eso era con la cantidad de equilibrio. Ahora, si nosotros queremos tener una utilidad operativa de $400.000, tenía que vender ¿cuánto? Yo quería tener una utilidad operativa antes de impuestos de $400.000, que estaba en el inciso C, si no me equivoco, aquí, inciso C, $400.000. Tenía que vender 3.750 unidades a un precio de ¿cuánto? De 800, ¿no? De 800. Y el costo variable de la misma manera. Tenía que vender 3.750 unidades. ¿Cuánto me costó producir? Mi costo variable fue de 480 por unidad, es decir, 1.800.000. Ingresos menos costos variables, voy a tener un margen bruto. A eso lo tengo que restar lo que son costos fijos de $800.000. Por lo tanto, mi utilidad operativa va a ser de $400.000. Justamente lo que nosotros estamos deseando obtener. ¿Correcto? Entonces, fíjense, se cumple, se verifica. En el otro era una utilidad operativa, pero ya después de haber pagado impuestos que queríamos obtener como objetivo de $360.000. Entonces, aquí va a ser de la misma manera, precio por cantidad. Fíjese, $360.000. Para ello tenía que vender 4.000 unidades a un precio de $800, es decir, 3.200.000. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto es el costo variable? ¿Cuánto me costó producir los 4.000 unidades? Si cada unidad me cuesta producir, o mi costo variable unitario es de 480. Mi costo variable entonces de 1.920, es decir, mi costo variable total de producir 4.000 unidades es 1.920. La diferencia margen bruto menos ingreso menos costo variable me va a dar margen bruto. A esto también lo resto lo que viene a ser los costos fijos, que es de $800.000. Por lo tanto, voy a obtener una utilidad operativa de 480.000. Pero decía que no tiene deuda, o sea, asumiendo que no tengamos deuda, entonces lo restamos directamente los impuestos. Los impuestos no olvidemos que es el 25%. Entonces, 480 por el 25% que es el impuesto a las utilidades, es decir, 120.000. Entonces, aquí vamos a multiplicar por los impuestos, que es el 25%. ¿Sí? Lo vamos a vincular. Y vamos a tener una utilidad operativa, utilidad antes de impuestos. Impuestos ¿de cuánto? De 480 menos 120.000 de 360.000. Fíjese justamente lo que necesitamos planificar. Entonces, si nosotros cumplimos
con la cantidad a vender vamos a lograr el objetivo, pero siempre y cuando no haya cambios en las variables que puedan afectar a la utilidad, ¿no?, durante el plazo que estamos planificando. Luego nos pedían que obtengamos una rentabilidad del 25% sobre los costos. Para ello tenía que fabricar y vender 5.000 unidades. ¿A qué precio? A 800. Entonces, ¿cuánto me costó? ¿Cuánto me costó? ¿O cuál es mi costo variable total de fabricar y vender 5.000 unidades? Entonces, la cantidad multiplicado por el costo variable unitario, 480, es decir, 2.400.000. La diferencia entre ingreso menos costo variable, tenemos un margen bruto de 1.600.000. Lo restamos los costos fijos, nos quedan 800.000 y tenemos una utilidad operativa de 800.000. Entonces vamos a verificar si es el 25%. A ver, vamos a ver cómo podemos sacarlo. A ver, esta es la utilidad de 800.000, la utilidad operativa, dividido entre todos los costos. Los costos son 2.400.000 más 800.000. Eso tiene que dar el 25%. Ahí está. Entonces, fíjese, también se cumple esa operación. Entonces, hasta aquí, fíjense, todo lo que hemos desarrollado se va cumpliendo en nuestro famoso estado de resultado. El otro que acabamos de determinar también es el punto de equilibrio financiero, que también debería ser 0, es decir, la cantidad que yo debo vender para poder cubrir todas las salidas de efectivo que tenga la empresa durante el mes. Entonces, para ello simplemente es básicamente como elaborar un flujo de caja, que es muy distinto de este resultado, pero lo voy a hacer sobre este mismo esquema. Ojo, que quede bien claro, que es básicamente las entradas y salidas de efectivo. Entonces, las entradas de efectivo en este caso se van a dar por las 4.250 unidades que voy a vender, por el precio, que son $280.000. Esto sería el ingreso de efectivo siempre y cuando todos el 100% de las ventas fueran al contado, pero como no son al contado el 100%, lo que tengo que hacer es restarlo las ventas a crédito, que son el 25%, es decir, las ventas al contado simplemente representan el 75% de las ventas, que ahora serían $2.550.000. A estos también lo tengo que restar los costos variables que te generan movimiento de efectivo, que son las salidas de efectivo, entre mano de obra directa, materia prima directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, para ello se tiene que fabricar y vender 4.250 unidades por materia prima directa, de los cuales al crédito son el 20%, lo restamos eso, más los costos de conversión, que son 280.000, que tiene que ver con mano de obra más costos indirectos de fabricación. Entonces es $1.870.000 de salidas de efectivo entre materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y tenemos un margen bruto de $680.000, es decir, un flujo operativo de 680.000. A esto lo restamos los costos fijos erogables. No olvidemos que estamos verificando aquí entrada y salida de efectivo. 680.000. Entonces tengo un flujo operativo que tendría que ser de 0 en este caso, ¿no? Entonces fíjense, ahí está. Entonces, si yo vendo 4.250 unidades, pues voy a poder cubrir la totalidad de mis salidas de efectivos que hay entre costos variables y costos fijos. Entonces también aquí estamos verificando la cantidad de equilibrio financiero, es decir, el punto de equilibrio financiero. ¿O bien? Entonces todo esto es lo que tiene que ver punto de equilibrio. Ya en la siguiente clase vamos a ver una aplicación, cómo se puede dar el punto de equilibrio, ¿correcto? Y lo que nos faltaría también es la otra herramienta que está muy ligado con los puntos de equilibrio, son los apalancamientos, tanto el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Por ahora vamos a quedar aquí. Entonces nos vemos en la siguiente clase.